Justo que quería mostrar algo. Este es el barquito de las contribuciones a los repos. Vamos sumando commits de a poco. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Vamos al tópico del día. Cambio la de K6. Bueno, nos promete K6 en su documentación oficial que es la mejor experiencia para los desarrolladores para realizar pruebas de carga, ¿no? Bueno, un dato importantísimo, es una herramienta open source, ¿no? Si bien tiene un servicio cloud, podemos usar sin ningún tipo de costo. Vean quienes utilizan K6: Amazon, Microsoft, GitLab, por nombrar solamente algunos. Bueno, Grafana hace poco adquirió K6, así que también le está dando un montón de fuerza. Incluso una vez que veamos, hoy vemos una intro a K6, esto nos va a dar pie a ver cómo trabajamos. ¿Qué es Grafana? ¿Qué podemos hacer con Grafana? ¿Y qué podemos hacer con K6 junto con Grafana? Así que por eso también estaba entusiasmado de poder contarles sobre K6 para que luego desbloquear más tópicos. Bueno, libre para su uso, como les decía, tiene una opción cloud que sí tiene un costo, ¿sí? Pero en principio no es necesario ni mandatorio. Bueno, algo que tiene interesante es que nos dicen que los scripts que vayamos a hacer, que ahora en breve vamos a ver de qué se trata. O sea, los scripts que nosotros construyamos, tanto para ejecutarnos localmente, sirven sin ningún tipo de modificación para poder ejecutarlos en el cloud, ¿no? Entonces, si por alguna razón queremos probarlo localmente o incluso en una herramienta de integración continua, lo podemos hacer tranquilamente. Y si el día de mañana queremos sí adquirir una licencia cloud, utilizamos exactamente el mismo script sin ningún tipo de inconveniente. Acá nos dice que, bueno, es una herramienta poderosa, digamos, y que no utiliza ni XML, no tiene un lenguaje, por así decirlo, una capa de lenguaje propia por encima, sino que directamente utilizamos JavaScript. Y acá nos muestra todo lo que podemos hacer. Scripts con APIs, ejemplos de cookies, GraphQL, cuáles son las config para los límites, esto lo vamos a ver. Posibilidad de hacer pruebas sobre WebSockets, incluso con gRPC. ¿Sí? Acá las integraciones, miren las integraciones que tienen. Postman, Kafka, Apache Kafka, Datadog, bueno, obviamente con Grafana, New Relic, GitHub, GitLab, Circus.ai, que ya también vamos a trabajar con esto, con Azure, con GraphQL. Tiene más de 20 integraciones. ¿Sí? Y acá nos dice, bueno, un poco la comparativa a alto nivel con JMeter, ¿no? Que es un personaje ya conocido de antaño y utilizado mucho en el mercado, en la industria. Esto viene a ser una alternativa. Vamos a arrancar con Open Source. Un dato que no les mencioné es que si bien nosotros vamos a poder crear nuestros scripts de los diferentes tipos de pruebas, que ahora vamos a ver cuáles son los tipos de pruebas que podemos llegar a hacer, lo importante de esto es que si bien nosotros vamos a codificar nuestros scripts utilizando JavaScript, K6 está construido con el lenguaje Go, ¿sí? con Golang. Obviamente por el tema de rendimiento, digamos, ¿no? Si bien nosotros vamos a estar de un mejor rendimiento, de un mayor rendimiento, si bien nosotros vamos a estar ejecutando, diseñando nuestros scripts con JavaScript, no va a correr esto sobre Node. Si los scripts que diseñemos va a correr sobre el cliente de K6 que está construido en Go. Y vamos a descargar. Y acá nos dice, la instalación tiene, bueno, puede ser paquetes para Linux, Mac, Windows, ¿no? O incluso podemos utilizar una imagen Docker o directamente descargarnos el binario. Si tuviésemos Linux, seguimos estas instrucciones, Fedora, estas instrucciones están acá, estos comandos. Si utilizamos MacOS, en mi caso particular, como utilizo Windows, tenemos dos opciones. Chocolati como Package Manager, podemos directamente instalarlo con este comando. Yo tengo instalado Choco, pero no lo voy a usar, sino que voy a hacer es descargar directamente el oficial, ¿sí? Que es
de descargar el utilitario, el ejecutable oficial, que es este que ya tengo por acá. Ya lo descargué. Lo vamos a ejecutar y vamos a empezar a instalar. ¿Sí? Acuérdense, no va a correr, si bien yo ya tengo instalado Node, va a instalar el cliente propio de K6, porque es donde va, o el motor propio de K6, que es donde vamos a ejecutar todo, o el que vamos a utilizar para ejecución. Mientras que se instala, acá también nos dice que tenemos la opción de utilizar Docker si quisiésemos, y directamente lo haríamos de esta manera. Copiando este comando dentro de una consola, lo ejecutamos y chao. Ya instaló correctamente. Si no quisiésemos instalar nada y tenemos Docker instalado, nos descargamos una imagen y ya tenemos disponible. ¿Sí? Acá nos dice que hay una serie de extensiones de K6, que insisto, hoy vamos a arrancar con lo básico, a conocer K6. A futuro vamos a ir viendo las extensiones que están muy buenas. Ok, ya tenemos K6 instalado. Vamos a abrir Bash. Y acá, en teoría, deberíamos hacer K6. Si escribimos K6, ahí nos va a tirar, esto podemos chequear que efectivamente tenemos instalado K6. ¿Sí? Y acá nos da el modo de uso, los comandos. ¿Sí? Que ahora vamos a ir viéndolo. Ok, tenemos instalado K6. Bien sencillito. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? ¿O vamos a querer hacer? Bueno, vamos a querer ejecutar algo utilizando K6. ¿Sí? Antes de eso, yo quería mostrarles... Acá está muy interesante. Bueno, en la parte de tipos de pruebas, que nos hace una introducción, ahora vamos a ir a usarlo. Está muy interesante todo lo que nos dice, ¿sí? Y qué tipo de pruebas podemos hacer utilizando K6. Un dato adicional importante es que la documentación oficial está tanto en inglés como en español. Esto está buenísimo, ¿no? No es tan común encontrar esto. Así que la verdad que para quienes no estén tan familiarizados con el inglés, lo van a encontrar satisfactorio eso, ¿no? Bien, acá nos dice qué tipos de test. Smoke test, load test, stress test, spike, soak, y nos cuenta un poco, ¿no? Acuérdense que tenemos un video en el canal en el que hablamos de los diferentes tipos de pruebas no funcionales y que también, si quieren, pueden ir a visitarlo. Es más teórico el enfoque, pero está bueno entender primero, antes de elegir una herramienta y demás, qué tipos de cosas, qué tipos de pruebas en base a los problemas que tenemos, que queremos prevenir, ¿sí? Esta documentación me parece que está interesante, por eso también se las quería mostrar. Bien. Running. Lo primero que vamos a hacer, acá nos dice, vamos a poder ejecutar un test, agregar usuarios virtuales, que ahora vamos a ver qué es eso, manejar el tema de la duración del test y manejar el tema de cuántas peticiones, o cómo es la subida y bajada de peticiones durante la ejecución de nuestro primer test. Entonces, lo primero que podemos hacer es, vamos a ejecutar un test local. Vamos a hacer un test de API, ¿sí? Hoy vamos a charlar en cómo hacer test de APIs. Entonces, vamos a ir a Visual Studio Code. Yo me hice un pequeño repo vacío, que es el que vamos a empezar, con el que vamos a empezar a trabajar, así que lo vamos a clonar. Git clone. Así empezamos a trabajar. Ok. Vamos a agregar esta carpetita que armamos recién. De K6, que obviamente está vacía. Dentro de acá de K6 voy a crear una carpetita nueva que se llame src. Y acá adentro vamos de nuevo a la documentación oficial. Vamos a crear un test que se llame script.js. Vamos a copiarlo. Y dentro de la carpeta src, nuevo archivo. No muy original el nombre, pero bueno. Bien, tenemos nuestro primer script, que, como pueden apreciar, hace dos imports.
esta función lo que hace es hace un get a esta URL y espera un segundo. Ese es nuestro primer script. ¿Y cómo lo vamos a ejecutar? Dice, para ejecutar esto necesitamos ejecutarlo de esta manera. K6 run y la ruta del script. Y tenemos tres formas. Si en nuestro caso descargamos directamente el clip y lo instalamos localmente, así que vamos a poder correrlo así. Pero si en el caso de que hayamos ido por la opción de instalarlo por Docker, lo que tendríamos que hacer es docker run -rm -i grafana k6 run menos y acá la ruta del script, ¿sí? Menos el menor y acá la ruta del script, ¿sí? Entonces, y acá hay otra opción en el caso de que quisiésemos ejecutarlo pero utilizando Docker en Windows PowerShell. Vamos por acá, clic, volvemos acá, cd starter k6 y acá vamos a hacer k6, como decía, k6 run y acá esto estaba src barra script.js, ¿sí? Primera ejecución. Vamos adelante. Bueno, nos dio un poco de info. Vamos a tratar de interpretar qué nos dijo. Nos dice que corrimos un escenario con máximo un usuario virtual. Fue una única iteración por cada usuario virtual. Y acá nos dio un poco de información, ¿no? Recibió, cuánta data recibió, dato de conexión, la duración de esta petición, la respuesta esperada, ¿sí? Un poco de información. Y acá nos dice iteraciones, una, porque no hicimos más que correr una única petición. Usuario virtual 1, el máximo fue 1. Y esta es la información que tuvimos así hasta ahora. Esta podría ser una forma de hacer o de calcular nuestra baseline, ¿sí? De hacer una única petición a nuestras APIs. Para tomar, por ejemplo, si vamos a hacer pruebas de carga, cuál es el tiempo de una petición, ¿no? Entonces nuestra línea base va a ser, bueno, tarda tantos milisegundos, ¿sí? Y procesa, no sé, tantos datos. Acá podemos recolectar toda la información que necesitemos, ¿sí? En Percentil 95, bueno, acá justo la tablita se ve un poco mal, digamos. Ahora vamos a explicar un poquito de qué se trata, ¿sí? Entonces esto podría ser, bueno, ya sé cuál es la API que voy a someter a pruebas, que va a hacer eso, voy a hacer un get a https://test.k6.io. voy a esperar un segundo, esto es usual que se haga así, ¿no? Que se agreguen algunas esperas forzadas en algunos flujos, porque en la vida real difícilmente, si vamos a tratar de emular comportamiento de las aplicaciones, difícilmente se haga todo automáticamente en el mismo milisegundo, así, sino que por lo general va a tender a hacer alguna invocación a un endpoint, luego a otra, y con alguna cierta espera, digamos, ¿no? Entonces no está mal hacer este tipo de esperas del tiempo que necesitemos, digamos, ¿no? Bueno, dijimos que podíamos agregar usuarios virtuales. En este caso corrimos una línea base, un usuario virtual en un segundo y no mucho más. Ok. Pero ¿qué, por ejemplo, quisiésemos hacer? En este caso, el segundo ejemplo lo que nos dice es: quiero ejecutar con 10 usuarios virtuales, ¿sí? Durante máximo 30 segundos. ¿Sí? O sea, la ejecución de este script va a durar 30 segundos. Y durante esos 30 segundos va a ir invocando o creando o haciendo invocaciones con estos 10 usuarios virtuales. ¿Sí? Eso es lo que significa este script, ¿sí? Entonces vamos a hacer parecido. Entonces vamos a hacer mismo script. Entonces K6 run 10 usuarios virtuales durante 30 segundos. Este script. Siguiente prueba. Esta
ejecutando. Sigue ejecutando. Ya ven que ahí dice que ya están los 10 usuarios virtuales. Por ahora no hay ninguna iteración interrumpida. Va a estar ejecutando. Vieron que fue subiendo. No es que de una hizo 10 usuarios virtuales, ¿no? Sino que fue esos 10 usuarios virtuales incrementándolo hasta que llegó a esos 10 usuarios virtuales. Se mantuvieron y luego empezaron a decrementarse hasta completar 30 segundos. Esto lo voy a tener que achicar un poco, chicos, chicas, porque así lo podemos ver un poquito mejor. ¿Qué nos dice? Un escenario, la cantidad máxima de usuarios virtuales fue de 10 y la cantidad máxima fue de 1 minuto, ¿sí? Y dice, estuvieron lupeando 10 usuarios virtuales durante 30 segundos. ¿Sí? Ejecutó durante 30 segundos. Ya nos dice los datos, lo mismo parecido a lo que vimos hoy. Y acá nos dice que en esos 30 segundos se hicieron 259 iteraciones. La cantidad mínima de usuarios virtuales fue 1 y la máxima fue 10. Juli, K6 no funciona con Async Await. No, no es necesario. Lord Black dice: ¿cómo hacemos con los threads? Supongamos que quiero simular una cantidad grande de usuarios, pero necesito configurar mi pool de threads. ¿Cómo se haría desde K6? Bien, 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 bien. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos a ir a verlo. Igual, acá, por ejemplo, en sí K6 utiliza el concepto de usuarios virtuales. ¿Sí? Cuando hablamos de VUs, en K6 hablamos de usuarios virtuales, ¿no? Por ejemplo, en este caso, quisimos hacer una prueba durante 30 segundos. Cómo operan 10 usuarios ejecutando ese script durante 30 segundos. Sí, igual está buena esa pregunta. Ahora vamos a ir viéndolo con más profundidad, digamos, ¿no? Pero en este caso, la respuesta corta a eso es: si vos necesitas ejecutar hasta determinada cantidad de usuarios virtuales, le vas a decir K6 run tus usuarios y la cantidad de tiempo en la cual vos querés que se ejecute, ¿no?, ese script hasta llegar a un máximo de 10 usuarios o X usuarios virtuales. ¿Sí? Ahora vamos a pequeños pasos. Ahora vamos a ver con otros ejemplos. Bien, acá ejecutamos el mismo script y le pasamos dos parámetros: la cantidad de usuarios virtuales y la duración de ejecución. Y lo pasamos como parámetro de la línea de comandos, ¿no? Pero imagínense en la vida real estar cambiando, estar ejecutando esto, pasando directamente parámetros por la línea de comando, quizás no es tan cómodo. La alternativa que tenemos es que podemos pasarle esos valores directamente como opciones dentro de nuestros scripts. Y entonces podríamos crear diferentes tipos de scripts con diferentes tipos de parametrización. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto. Vamos a modificar nuestro script. Y van a ver que la diferencia respecto a lo que teníamos antes es exactamente lo mismo. La única que ahora los usuarios virtuales y la duración máxima la tenemos directamente en esta constante de opciones. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, si yo quiero que ejecute, no sé, 20 usuarios y quiero que esto ejecute durante 50 segundos, lo modifico. Vamos a ejecutar exactamente el mismo comando que hoy, pero el anterior, ¿no? El que directamente no le pasábamos ningún tipo de parámetro. El primer comando era ejecutar el script. Total, ya la configuración ya está parametrizada dentro del mismo script. ¿Sí? Vamos a la segunda ejecución. La siguiente ejecución. K6 run nuestro script. Y ahí empieza.
nos dice que la cantidad máxima de usuarios virtuales, ¿sí?, es de 20 segundos. Perdón, es de 20. La duración máxima debería ser de 1 minuto con 20 segundos. Acuérdense que también le estamos agregando dentro de nuestro script. Y ahí está ejecutando, ¿no? Y nos empieza a decir que si hay alguna interrupción o algo, digamos, ¿no? Acuérdense que le estamos agregando a cada invocación un sleep de 1 segundo. ¿Sí? Esto es un sleep de 1 segundo. Entonces, ahí está un poco la cuenta de si le decimos 30 segundos, pero acuérdense que no va a tardar 30 segundos lineales, porque le estamos agregando este valor que le va a ir sumando a la ejecución. ¿Sí? Lo cual no está mal igual. Bueno, acá el siguiente ejemplo era directamente pasando por configuración los valores, ¿no?, de usuarios virtuales y de Juli Belmonte. Cantidad de tiempo. Dice: Charlie, disculpa, es que no entiendo bien lo de los usuarios virtuales vs el tiempo. Bien. ¿Acaso tenemos? Nosotros queremos emular la cantidad que pasemos en Veus. ¿Sí? Nosotros queremos... Supongamos esto. Nosotros decimos, bueno, tengo el flujo determinado que sea, y digo, bueno, quiero que se ejecute emulando X cantidad de usuarios. Esos son los usuarios virtuales, ¿sí? O sea que se va a crear, así por ahí el paralelismo a lo que mencionaba antes Kevin, se va a crear un hilo o un thread por cada una de estas funciones, ¿no? O sea, esta función se va a multiplicar por esta cantidad, ¿sí? Y este es el tiempo en el cual yo espero que estos usuarios virtuales ejecuten esta función, ¿sí? O sea que estas invocaciones van a estar distribuidas durante 50 segundos. ¿Sí? O sea, si esto lo hacemos lineal, ponele que hagamos esto, ¿sí? Vamos a hacerlo así: 20 y 20. Para ver si lo puedo explicar. Puedo ser un poco más claro con la explicación. Si nosotros decimos que van a haber 20 usuarios virtuales, o sea, 20 invocaciones de esta función en 20 segundos, esto significa que cada 1 segundo se va a ejecutar esta función, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que pasa 1 segundo y ejecuta esto. Pasa 1 segundo y ejecuta esto. Pasa 1 segundo y ejecuta esto. Pero hasta máximo 20 invocaciones al mismo tiempo. Esta es la cantidad de usuarios virtuales máxima que va a haber. Pero no significa que toda esta ejecución va a demorar Juli 20 Belmonte segundos. Dice: o sea que si tienes muchos usuarios virtuales y poco tiempo, se podría romper el test. Sí, más que romper el test, vas a romper la aplicación. Eso va a pasar. Y de hecho, depende del tipo de prueba no funcional que vos quieras hacer. Una de los objetivos de la prueba que puedas llegar digamos, si vos querés hacer una prueba de estrés, lo que querés hacer es en poco tiempo ejecutar mucho para empezar a determinar los cuellos de botellas. ¿Sí? Claramente que si yo agarro y pongo acá 1 segundo, no sé, si acá pongo una cantidad alta de usuarios virtuales y acá pongo una cantidad baja de duración, van a ser más las invocaciones que se van a hacer en menos tiempo. No sé, acá dijimos 1 por segundo. Ahora si yo acá pongo 40, lo que va a hacer, en realidad va a ser 2 por segundo. ¿Sí? ¿Me seguís, Juli? O sea, estos valores, por eso acá estamos hablando de herramienta, pero luego de la estrategia. Dice: consulta Charlie. Ese sleeping function no es disruptivo para las pruebas de rendimiento. Sí, ojo, porque digamos que vos ejecutes acá. Quiero reformularlo para tratar de ser claro. Por eso les decía que una vez que hablemos de K6, Leo nos va a dar charla para hablar de otras cosas más, ¿no? Porque toda la información que nos da acá K6, esto se puede explotar, esta información, y visibilizar de alguna manera.
¿no? Hay herramientas para poder procesar esa información y armar gráficos. Si uno puede segregar la información y el tiempo de la invocación real versus estas cuestiones de esperas que hagas. Eso se puede segregar. O sea, se podría segregar. ¿Sí? Igual no estaría mal. O sea, vos para hacer una prueba de rendimiento, además de estar ejecutando tu script o haciendo lo que tengas que hacer, vos vas a tener que tener otra etapa de observación. Y la observación la vas a hacer sobre tu aplicación. Entonces vos también, además de la información que te va a dar K6 de la ejecución y demás, vos vas a tener que tener algo que esté monitoreando el rendimiento de esta API, por ejemplo, para que vos puedas evaluar cuál es su rendimiento, independientemente de si el script hizo una pausa de 1 segundo entre cada ejecución. ¿Sí? O sea, no es que termine siendo disruptivo. ¿Sí? Lo que pasa es que vos también de alguna manera no podés, no sería tampoco tan real de que le metas la máxima carga a todo en el mismo milisegundo, ¿no? Entonces eso está bien que pase esto de, bueno, hacer una pausa entre ejecuciones. O sea, en casos reales, de la vida real, te digo, de experiencias propias, incluso poníamos más. Si tenés que emular flujos de negocio, el usuario no va a hacer todo en el mismo microsegundo un flujo. Entonces posiblemente haga un get, espere 1 segundo, haga un post, espere 3 segundos. ¿Sí? Eso es posible. Está buenísima esa pregunta, Juli, pero no es algo que te pueda dar yo una respuesta a algo, digamos, ¿no? Te referís a si una aplicación tiene un correcto rendimiento o no. Hay que ir al video ese que te decía de cuando uno arma una estrategia para determinar si es correcto o no es correcto el rendimiento. Primero tiene que conocer uno y entender con el negocio varias cuestiones. Primero es cuántos usuarios lo van a usar, ¿no? Qué infraestructura tenés, cuál es el tiempo de respuesta razonable, ¿sí? de tu aplicación, ¿no? Y en base a toda una lista de indicadores que vos establezcas, vas a poder establecer cuál es el rendimiento esperado. ¿Sí? Entonces, por eso, antes de utilizar una herramienta, la que sea, lo que primero vos tenés que conocer es tu aplicación. ¿La va a usar 10 usuarios o 1 millón? Ok. Si la va a usar 10 usuarios o 1 millón, va a variar qué infraestructura tengo que preparar, ¿sí? Para saber qué... porque vos podés decir, esta aplicación anda lenta, pero porque tiene, no sé, un único nodo para hacer absolutamente todo, ¿sí? Entonces, vos decís, bueno, si yo agarro y duplico, pongo un balanceador de la base de datos, el rendimiento es, no sé, las respuestas son en 3 milisegundos para todas las invocaciones que se hagan. ¿Sí? Entonces por ahí es difícil una respuesta precisa a eso, decir cómo calcular cuál es el rendimiento. Primero hay que entender de qué se trata la aplicación, cuál va a ser el tráfico posible, ¿no? Para identificar cuál es el rendimiento que tiene la aplicación, para decir si es bueno o es malo, digamos, ¿no? Por eso es difícil decir, no hay como decirte ahora una respuesta precisa de cuándo es bajo o alto rendimiento de una aplicación, ¿sí? Espero haber sido claro, Juli. Es bastante amplia esa pregunta y está buenísima. Todas esas preguntas tienen que surgir en el momento de establecer una estrategia para hacer pruebas de este tipo. ¿Sí? Como en cualquier tipo de prueba, uno tiene que analizar el problema para poder dar una solución. En las pruebas no funcionales pasa exactamente lo mismo. Tenemos que conocer de qué va a ir la aplicación para saber si el rendimiento es esperado o no es esperado. Y establecer métricas en conjunto con nuestro cliente. Muchas gracias. Volvemos a la documentación oficial. Dijimos, le podemos pasar los valores de usuarios virtuales y la duración de ejecución directamente con esta constante de opciones, ¿sí? Y acá hay algo que está buenísimo, que es la parte de stages. Esto me parece muy interesante, pero muy interesante, en los cuales acá lo único que hicimos hasta el momento, ¿no? Es decir, quiero ejecutar
una cantidad determinada de usuarios virtuales en un máximo de tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a terminar haciendo K6? Va a llevar desde el valor mínimo hasta ese valor máximo. ¿Sí? Tratar de mantenerlo y va a ir decrementando de acuerdo a conforme vaya pasando el tiempo. ¿Sí? Ahora, en la vida real, difícilmente o no es tan lineal eso de decir, bueno, a mis aplicaciones las empiezan a utilizar 1000 usuarios y se quedan los 1000 usuarios fijos durante 5 minutos y después termina, ¿no? Es más bien variable, mucho más variables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece K6? Es utilizar stages para poder establecer parámetros, para poder establecer partes en las cuales se incrementa la carga, disminuye, vuelve a subir un poco más, vuelve a disminuir. Y nosotros podemos establecer la duración de ese lapso, la carga máxima que esperamos en ese lapso y establecer múltiples como espacios de tiempo. Eso está muy interesante. Y eso se llama, eso lo denomina K6 como stages. Y eso es lo que vamos a probar ahora. Vamos acá. Según el ejemplo de stages, este que está acá, si lo revisamos, dice: voy a establecer tres espacios de tiempo, ¿sí? En la cual los primeros 30 segundos voy a esperar a que como máximo haya 20 usuarios virtuales, ¿sí? Luego, durante 1 minuto 30 segundos, ese límite máximo de 20 usuarios virtuales va a ir decrementando hasta que se mantenga en 10 usuarios virtuales como máximo, ¿sí? Y los últimos 20 segundos de ejecución va a ir decrementando hasta que queden 0. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ir, este ejemplo es muy chiquito, digamos, ¿no? Pero vamos a ir, los primeros 30 segundos se van a ir sumando usuarios virtuales hasta llegar a los 20. Luego de esos 30 segundos, se va a ejecutar durante 1 minuto y 30 segundos, va a ir decrementando hasta tener un máximo de 10 usuarios y se va a mantener, de 10 usuarios virtuales, y se va a mantener, ¿sí? Y luego de esos 10 usuarios virtuales, los últimos 20 segundos de la ejecución va a ir decrementando, ¿sí? Eso es lo que hace. Entonces vamos a copiar este, vamos a crear otro nuevo script que se va a llamar stages. ¿Sí? Entonces acá dice, vamos a tener 30 segundos, como máximo 20, luego va a decrementar durante 1 minuto 30 segundos hasta tener como máximo 10, y luego los últimos 20 segundos se va a ir decrementando la interacción, la ejecución, hasta que llega a 0. ¿Sí? Y el script, ojo que acá hace un get y luego hace un check. No vimos todavía qué es, pero básicamente esto sería una forma de hacer una assertion. ¿Sí? Obtenemos el resultado y acá, por ejemplo, valida que el status sea, o sea, de ese resultado, valida que el status sea 200. ¿Sí? Este es un check que no lo vimos todavía, pero este ejemplo ya lo trae. ¿Sí? Es una forma de hacer una assertion. Dijimos stages, JS, y empieza a correr. ¿Ven? La primera dice, acuérdense que iba a llegar hasta 20 usuarios. ¿Ven? Se empiezan a incrementar, ejecutar, sumar ejecuciones de usuarios virtuales. ¿Sí? Va a llegar a un momento en el que va a llegar hasta el tope de esos 20 usuarios virtuales y luego va a empezar a decrementar. Sí, creo que si mal no recuerdo era los 30 segundos, iba a llegar a esos 20 y luego iba a empezar a decrementarse hasta llegar a 10. ¿Sí? Entonces se va a ejecutar esos usuarios, ve que ahí empieza a decrementar. ¿Sí? Se ve acá, va a empezar a decrementar hasta que en un momento llegue al máximo, que era 10 usuarios virtuales. Se va a mantener ahí y luego va a empezar a decrementar hasta llegar a 0. Esto está muy interesante.
Esto acá lo estamos viendo con ejemplos chicos desde ya, ¿no? Pero en la vida real decir, bueno, yo tengo una aplicación de e-commerce y de repente, no sé, la primera hora tengo del Cyber Monday tengo, no sé, 10.000 usuarios, pero luego la segunda hora ya escalo a 20.000, pero ya y la tercera hora no, bajo a, no sé, 5.000 y la cuarta y así, ¿no? O sea, se pueden armar stages con diferentes situaciones que para que uno pueda tratar de representar algo un poco más parecido a lo que termina sucediendo en proyectos de la vida real. Entonces poder emularlo, esta fluctuación de la carga de esta manera paramétrica, a mi criterio tan sencilla de entender y de implementar, me parece algo muy práctico, ¿eh? Ahí ya está decrementando hasta que llegue a 0. Y ahí terminó, ¿sí? Ven que en el ejemplo anterior llegábamos hasta un máximo, se mantenía, seguía ahí todo el tiempo hasta que después empezaba a decrementar. En cambio acá le empezamos a poner eso de, bueno, que suba hasta un tope máximo, que baje, y ahí podríamos incluso después decirle también que vuelva a subir a la cantidad que nosotros querramos. Y algo que se agregó, que no teníamos previamente, es el tema de este chequeo, ¿no? Acuérdense que agregamos un check. Agregamos una assertion. Y acá se validó correctamente. Sí, acá hay más información. Los checks nos dice que el 100% de los checks fue bueno. Acá podría llegar a pasar, que a veces pasa, es que el sistema sometido a este tipo de pruebas en un momento puede empezar a no poder procesar las peticiones que le hacemos. Entonces ese 200 ya no empieza a ser 200, ya empieza a ser, no sé, si no se pudo autenticar, ya no empieza a tirar errores de 400 de autenticación. Si se cae y no sé, pues tiene un esquema de, o si se cayó un nodo o no sé, lo que sea, o algo por el estilo, te va a empezar a dar 500, ¿no? Y esto va a ir variando. En este caso nosotros podemos decir que el 100% el check fue bueno. O sea, fue el esperado. Se cumplió la assertion esta de que nos dio 200. Y acá tenemos un montón de tiempo promedio mínimo, o sea, el tiempo mínimo, ¿sí? de cada iteración, el promedio, ¿sí? El máximo, ¿sí? La respuesta en términos del percentil. Da bastante info. Entonces, como dijimos, podemos ejecutar local, cloud, nosotros estamos ejecutando todo local, ¿sí? Y lo que nos dice que aún todavía no podemos ejecutarlo en algún tipo de clúster, o sea, que vos puedas tener varias máquinas y que desde diferentes máquinas que puedas ejecutar un mismo script tipo local en múltiples máquinas nuestras. No, eso no está soportado todavía. Bueno, acá nos dice que si tuviésemos, podemos hacer una cuenta, utilizar el cloud de K6 y podríamos correr exactamente el mismo script, nada más que agregándole la opción cloud. Las salidas. Acá nos dice que respecto a los resultados lo podemos obtener en formato JSON, ¿sí? Y algo que tiene, o la salida estándar, que es lo que estuvimos viendo recién. Sí, acá nos dice que K6 nos da por default un resumen general, que es el que vimos, ¿no? Que este es un poco el detalle de lo que vimos. Acá se va a ver un poco mejor porque, bueno, la consola se veía un poco movido, un poco desfasado. Entonces tenemos los datos recibidos, los datos enviados, ¿sí? Si algunos requerimientos fueron bloqueados, el tiempo de conexión, la duración de la petición, ¿sí? Y un montón de información más. Tiempo de espera, la duración de la iteración y cuántas iteraciones fueron. Acá, por ejemplo, dice ejecutó con 100 usuarios virtuales y el máximo fue 100. O sea, en este caso fue 100 de un saque y se mantuvieron esos 100 durante todo el tiempo que duró esta ejecución.
Y acá nos da bastante más detalle de que esos reportes los podemos exportar en diferentes formatos, pasándole un parámetro para que esos reportes luego los podamos importar en alguna otra herramienta, como por ejemplo las que se mencionan acá. ¿Sí? Grafana, Prometheus, InfluxDB, JSON para hacer lo que querramos, New Relic, el CloudWatch de Amazon, Apache Kafka y bueno, diferentes Datadog, para poder explotar esa información y tener otro tipo de capa de reporte y otras métricas. ¿Qué podemos hacer? Como dijimos, podemos hacer HTTP request. Si nosotros hicimos un ejemplo básico, que era el primero, que hacía un get a esta URL y ya. Pero acá podemos hacer, por ejemplo, un post, y de hecho podríamos armar el payload de esta manera, ¿sí? Y hacer otro tipo de invocación, ¿sí? Vamos a hacer este ejemplo también. Se llama HTTP post. Como podemos ver, le pasamos una URL, armamos el payload que tiene estos campos, que va a armar con este JSON Stringify, va a armar un JSON con email y password. En la constante params podemos pasar headers. En este caso le va a pasar estos dos headers, pero acá podríamos agregar los headers que necesite nuestra invocación. Y luego vamos a la invocación HTTP post, le vamos a pasar la URL, el payload y los parámetros. Y esto se va a encargar de hacer la invocación por nosotros. Lo podemos correr. Vamos a correrlo. En vez de que sea stage, este es HTTP post. JS. Como no le pasamos nada, va a ser 1.1. Bien sencillito. Y acá tenemos los métodos más comunes: delete, get, options, patch, post, put. ¿Sí? Y acá lo que nos dice es otra opción, es que podríamos enviar un lote de varias peticiones en paralelo utilizando la opción batch. Y acá nos dice que podríamos agrupar. No voy a andar tanto en detalle, pero acá lo que dice que para el tema de la parte de reporte, nosotros podríamos agrupar en tags para que, por ejemplo, en este caso, si tenemos la invocación a post /1, /2, /x, si se agrupen todos y obtengamos los reportes asociados al get del post de este método, digamos, ¿no? De cuando hace el get de by ID directamente. Eso está interesante. Entonces, todas las invocaciones que hagamos la podemos etiquetar y que luego se van a agrupar con este nombre: post items URL. ¿Sí? Entonces, en lugar de tener el reporte separado, acá por ejemplo hice un for, el reporte separado por cada una de estas invocaciones, no, directamente las tagueamos, las etiquetamos y agrupamos todos los resultados, unificamos todos los resultados de esas invocaciones. A mí me parece que está interesante. Bien, checks. Vieron que en el ejemplo, como siempre decimos, si vamos a hacer test, tenemos que, no es suficiente con solamente hacer las invocaciones y ya. Porque imagínense que a partir de una prueba que estemos haciendo, las invocaciones se realicen, pero empecemos a encontrar algún tipo de cuello de botella en el cual los resultados ya no empiezan a ser 200, sino que empiezan a ser otros 400, 500, porque empezó a romper la aplicación. Entonces, no nos alcanza o no es suficiente con decir: la aplicación
toleró 1000 usuarios virtuales. Claro, toleró 1000 usuarios virtuales, pero a 500 le respondió con errores. Entonces, ese no es un resultado esperado. ¿Sí? Necesitamos agregar algo que valide que efectivamente la aplicación sometida a pruebas funcionó como esperábamos. Y para eso vienen a... este rol lo cumplen los checks, que como dice la documentación oficial, son como las assertions. Y acá tenemos otro ejemplo, que es parecido a este, al de Stages. Que ven que dijimos, agregamos un check. Y acá podemos agregar los checks que necesitemos, digamos, ¿no? Si, por ejemplo, queremos validar que sea 200, con esto ya sería suficiente. Acá le podemos poner, esto que está acá es como el título de la assertion. Pero a la vez podemos, por ejemplo, validar parte de lo que vino en el response. ¿Sí? Entonces, no solamente validamos que el status code fue el que queríamos que sea, sino que validamos que cierta información que viene en la response sea congruente con lo que esperamos. O sea, imagínense un ejemplo en el cual en la response te da un ID de usuario. Estás haciendo la creación de usuario, le pasás el usuario y contraseña, no sé lo que sea, y como resultado te devuelve el ID de un usuario. Entonces vos podrías agarrar y decir, bueno, aquí no sé, el ID de un usuario y un mensaje que diga usuario creado satisfactoriamente. Supongamos, ¿no? Un ejemplo, por suponer algo. Entonces, no solamente vamos a validar que nos dé 200, sino que a su vez también vamos a validar de que el body contenga cierto valor esperado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta URL acá, que es un get, si la visitamos, ven que tiene este texto, collection, ¿sí? Que es el que este script quiere chequear. ¿Sí? Entonces vamos a crear esto. Vamos a crear otro que se llame checks JS y vamos a correr el ejemplo. ¿Sí? En este caso se fija que el body incluya este texto que está acá. Venimos, lo volvemos a ejecutar. Esto era checks.js. Lo ejecutamos y efectivamente validó que el verify homepage text, que es el nombre de esta assertion, incluya esto, ¿no? Por ejemplo, le podemos poner algo, no sé, cualquier cosa para ver el fallo. Y ahora ahí ven, ahí pueden ver que el verify marca que no dio el resultado que nosotros queríamos que aparezca. ¿Sí? Entonces, en este caso, si nosotros estamos haciendo esta invocación y validamos, o por alguna razón, a veces pasa que las aplicaciones, cuando empiezan a ser sometidas a alta carga, empiezan a arrojar resultados erróneos. Entonces es importante que nosotros podamos validar que la response que obtenemos es la que esperamos, y no solamente con el status code. Entonces, con K6, mediante la utilización de checks, podemos agregar assertions a nuestros scripts para validar que efectivamente devuelve lo que esperamos que devuelva. No voy a entrar en este detalle, pero miren que también lo que nos permite validar, por ejemplo, es el tamaño. ¿Sí? El tamaño en bytes de lo que esperamos. Esto está interesante también. No voy a poner el ejemplo, pero sepan que podemos validar eso. Y acá nos dice que una parte del reporte, una vez que se termine de ejecutar, nos va a decir el porcentaje, ¿sí?, de éxito de esos checks que agregamos, ¿no? Y es lo que les comentaba. Si nosotros, por ejemplo, ponemos un status 200 como uno de los checks y la aplicación en un momento empieza a darnos 200, pero alguno nos manda un 400, no sé qué, 401, un 500, un 503, porque algo detonó de la aplicación, acá podemos ir viendo que nuestros checks no fueron el 100%. Incluso podría llegar a darse la situación en la cual
uno agarra, ejecuta y dice, bueno, hasta 10.000 usuarios los checks son 100%. Ahora si voy a 11.000 usuarios, hay un cuello de botella en la base de datos, entonces atiende 10.000 y los otros 1.000 empieza a dar errores diferentes. Entonces acá en otros checks van a tener el porcentaje respectivo de satisfactorio versus los incorrectos. Está bueno tener esa información, ¿no? Otro ejemplo es que podríamos agregar múltiples checks. Vieron que acá este era un único check. Podríamos agregar doble check para validar no solamente la response, sino que podríamos agregar algo así. La response y además el status code, ¿no? Que sería algo así. El 200 y quisiese validar también. Entonces en este ejemplo vamos a validar el status code sea 200 y que el texto sea el que esperamos. Vamos a ejecutar de nuevo. Checks. Y debería de funcionar. ¿Sí? Y acá arriba nos va a mostrar el estadio de los diferentes controles que hagamos. Si fueron correctos, estará en verde, y si fueron incorrectos, estarán en rojo. Se hicieron 2 checks y 2 checks fueron satisfactorios. Múltiples checks, estamos bien con eso. Bueno, acá estamos viendo gráficos que están buenísimos, pero son de la versión de pago, la de cloud. Thresholds. Esto está buenísimo. Así como nosotros ponemos assertions para validar a nivel funcional que nuestras aplicaciones hagan lo que nosotros esperamos que haga, nosotros también podemos poner assertions o validaciones para ver si el criterio, o sea, para hacer la ejecución de nuestra prueba no funcional, para ponerle ciertas límites que tiene que cumplir, ¿no? Por ejemplo, ahí nos dice menos del 1%. El primer control que pone como a realizar es menos del 1% de las requests tienen error. Entonces yo podría decir, este es un control en el cual si las requests que yo realizo dan más de un 1% de error, entonces a esta prueba la puedo marcar como fallida. ¿Sí? Por ejemplo, el siguiente. El 95% de las peticiones tienen que ser resueltas en menos de 200 milisegundos. Y esta es una de las preguntas, o está un poco atado a esa pregunta que hacía Juli, ¿no? De cuándo, cómo evaluar si es performante o no es performante. En este caso nosotros, por ejemplo, podríamos decir, bueno, una de las métricas es que nosotros decimos que nuestra aplicación tiene un tiempo de respuesta máximo de 200 milisegundos. Entonces nosotros lo que decimos es, el 95% de las peticiones van a responder por debajo de los 200 milisegundos. Y el 99% de las requests van a tener una tasa de respuesta de como máximo 400 milisegundos. ¿Sí? Y después luego puedes hacer combinaciones diferentes. Entonces, vamos a hacer este ejemplo de threshold. Ya acá no estamos haciendo validaciones funcionales, sino que estamos, por ejemplo, acá hicimos 2 assertions funcionales, ¿no? Tiene que decir 200 y tiene que tener este texto. Con los thresholds, lo que vamos a hacer son validaciones no funcionales. ¿Sí? Porque acá ya estamos evaluando el tiempo de respuesta, entre otras cosas. Entonces, nuevo archivo, threshold, y vamos a copiar esto. ¿Sí? Acá lo que nos dice es, de nuevo en options, le decimos que dentro de thresholds, el parámetro HTTP RIC failed tiene que tener un porcentaje menor al 0,01 para decir que tiene que ser, como error, tienen que retornar menos del 1%.
¿sí? Y que la duración de las peticiones tiene que ser por debajo de 200 milisegundos para el percentil 95. ¿Sí? Entonces vamos con esto. Vamos a ejecutar esto. Esto se utiliza muchísimo. Ejecutamos. Obviamente le tiramos máxima rosca y funcionó. Pero pongámosle que, no sé, acá le vamos a decir que sea... A ver, ¿cuánto fue el...? Bien, percentil 90. Están por debajo del 200 milisegundos. Llegan a 190. Entonces vamos a ponerle acá, no sé, 100 para romper esto. O debería. A ver. ¿Lo ven? Acá falló. Porque yo le estoy pidiendo acá una validación de que para el percentil 95 tiene que tener como máximo un tiempo de respuesta de 100 milisegundos. ¿Sí? Y el tiempo máximo de respuesta fue de 198. Está por encima del tiempo que yo seteé acá. ¿Sí? Y como esto, acá estamos tirando una sola. Podríamos tirar, por ejemplo, ahora vamos a copiarnos las duraciones. Ahora vamos a hacer una combinación entre los thresholds y stages. A ver. Acá estamos combinando. Y acá lo que queremos es menos de 1% de error. Y que en percentil 95 la respuesta máxima sea menor a 200 milisegundos. Entonces acá ya combinamos stages y thresholds. Sí, acuérdense que con stages lo que hacíamos era marcar el ritmo en el cual iban a incrementarse y decrementarse, y en términos de duración también, ¿no? Acá incluso podríamos ponerle, no sé, 40 segundos. Sí, acá decimos 30 segundos van a haber 20. Durante 4 segundos máximo van a haber 10. Y luego los últimos 20 segundos va a ir decrementando hasta quedarse en 0. Sí, esta va a ser nuestra prueba de thresholds y stages. Volvemos a ejecutar. Y vuelvo a hacer esto de las fluctuaciones. ¿Sí? Entonces acá hicimos un ejemplo combinando stages contra las validaciones de thresholds. Vamos a ver cuánto. Capaz que le teníamos que bajar un poquito más para que falle alguna de los thresholds. Súper interesante ver cómo se relaciona la parte de testing con la analítica de datos, especialmente cuando se trabaja con un volumen masivo de datos. Sí. Por eso yo tengo parte de mi corazón en todo lo que tiene que ver con data. Mi carrera la inicié en data. Entonces toda esta parte que todavía no, que a futuro me gustaría ver, es cómo conectar toda esta información de rendimiento en tableros, en dashboards, que nos permitan a nosotros conocer el rendimiento de nuestras aplicaciones y obviamente en base a eso, o en base al poder de los datos, poder tomar decisiones también, ¿no? Que pueden ser decisiones de diferente tipo. Bien, terminó la ejecución y acá nos dice que hay algunas. Ve que por ejemplo, creo que ¿con cuánto quedó? Con 200. Claro, percentil 95 tenía que ser menor a 200. Y ven que acá hubieron algunas que tuvieron 213. ¿Sí? Entonces no cumplió con eso. ¿Sí? Si bien en la máxima fue... Vieron que está la máxima, la media, la mínima, el promedio. ¿Sí? Y esto es
durante el 95% del tiempo se llegó a invocaciones que respondieron por encima de la media que yo esperaba. Eso significa eso. ¿Sí? Entonces está interesante la información que ya nos dio. ¿Sí? Y solamente acá podemos ir ajustando cuál es, si nos pusimos de acuerdo que el tiempo de respuesta de este test tiene que ser como máximo 200 milisegundos, ya está, ya lo seteamos acá. Incluso podríamos agregar varios más para los diferentes percentiles. ¿Sí? Lo mismo con la tasa de error. ¿Sí? Acá por ahí va a ser medio difícil, pero sepan que en la vida real pasa esto. Como les decía, pasa de que a determinada cantidad de carga empiezan a aparecer errores. Entonces imagínense un estado en el que ustedes quieren emular esto, decir, bueno, arranco con 1000 usuarios, luego paso a 2000, después bajo a, no sé, 500 y después subo a 3000, y poder identificar también en esas fluctuaciones cómo se comporta y cómo reacciona el sistema, si pasa de repente de 500 a 2500 juntos, de un saque, digamos, ¿no? O progresivamente, qué es lo que sucede. ¿Sí? Y acá la otra que le decía era combinar varias, ¿no? Que decir, bueno, quiero que en el percentil 90 sea 400. ¿Ven? Acá lo dice. El 90% de los requests deben terminar antes de los 400 milisegundos. El 95 antes de los 800. Y el 99 antes de los 2 segundos. ¿Sí? El 99.9. Entonces, eso se traduce en esto. Digamos, ¿no? Pedir que el 90% de las peticiones se respondan en como máximo 400 milisegundos es un requerimiento que se podría ser solicitado, digamos, ¿no? Bueno, acá hay otro más que puedes poner en grupos, ¿no? Incluso acá le agrega más combinaciones. ¿Sí? O sea, se pueden agrupar estas invocaciones. También está bueno armar estos grupos. De hecho, imagínense flujos, como les decía antes. Usualmente no es tan común de probar un único endpoint suelto y ya está, o podría ser, ¿no? Podría decir, bueno, quiero ver la máxima tolerancia que tiene no sé, el login. Pero posiblemente también quiera probar el login, luego que haga, no sé, agregue un carrito, que agregue un producto al carrito y que haga checkout, ¿no? Entonces podría agrupar en esto y armar esos grupos para ejecutar en bloque, ¿no? Que acá de hecho, por ejemplo, ven que lo hace. Y acá tenemos, para lo que es los thresholds, agregar otros parámetros, ¿no? Como por ejemplo finalizar si algo falla, ¿no? Que puede ser configurable. Acá tenemos más ejemplos, ¿no? De que podemos poder combinar el rate, que ya lo vimos. Está muy bueno esto. Bueno, acá ya pone un montón de combinaciones de thresholds posibles. ¿Sí? Ven que las combinaciones que tenemos son bastante interesantes, ¿no? Y bastante amplias, ¿no? Acá está combinando dentro de los thresholds checks. ¿Sí? Entonces podemos combinar. Que esto es lo que le decía. Antes, en el ejemplo, le cuento esto. En el ejemplo acá de los checks, validábamos funcionalmente cómo fue, si tuvo el resultado esperado o no. Acá incluso podríamos poner en thresholds diciendo que el porcentaje máximo tiene que ser de error de los checks que yo haya configurado dentro de mi test. Tienen que ser inferiores, digamos, no pueden superar el 10%, digamos.
¿no? O sea, tiene que tener una tasa de éxito del 90%. Y eso lo podría agregar como una opción más dentro del threshold. Si yo no seteo eso, no puedo chequear o no puedo cortar la ejecución o marcarla como fallida si no se cumple esta condición de checks. Si yo no le agrego esto, acá lo único que me va a decir es 80%, 90% de la ejecución fue buena, terminó y ya. Pero yo quiero agarrar y decir, marcar algo como fallido, o sea, la ejecución la quiero marcar por fallida si los checks tienen una tasa de error, si los checks tienen una tasa de error superior al 10%. Entonces también está bueno hacer eso. Algo que está bueno es la parte de importación de módulos. Creo que le voy a cortar esto. Acuérdense que estamos ejecutando directamente taxis de JavaScript y estamos importando módulos. Que acá lo que nos dice que ya tiene módulos integrados K6. ¿Sí? Acá hay varios. Pero que además de tener, vieron que nosotros acá, acuérdense que esto no es un proyecto Node. Y acá, por ejemplo, llamamos a check, HTTP, ¿no? Empezamos a llamar a librerías como si fuese librerías dentro de un proyecto de Node común, ¿no? Pero que son librerías que ya vienen integradas dentro de K6. Lo que nos dice es que a su vez nosotros podríamos importar módulos fuera de K6. ¿Sí? O sea que, por ejemplo, acá hay un módulo JavaScript que está en algún lugar remoto y puedo llamarlo directamente dentro de mi script. Entonces, imagínense, acá le veo un ejemplo concreto de uso. La clásica es que nosotros necesitamos en Argentina, para dar de alta personas, el número de DNI, ¿no? Y el número de DNI tiene que ser un número entre, supongamos, para que sea un número de DNI válido, si queremos personas, no sé, mayores de 8 años, no sé, por ponerte un ejemplo, digamos, ¿no? Mayores de 18 años. Y yo sé que, no sé, las personas de 18 años están entre los, no sé, 20, o no sé, los 60 millones o 40 millones de datos, 40 millones de número de DNI. Entonces yo podría armar alguna función que me dé el mínimo, en base a un mínimo y un máximo, un DNI válido de personas entre los 18 y los 80 años. Por tirar un ejemplo cualquiera, digamos, ¿no? Acá yo podría crear una función JavaScript que esté en donde yo la necesite y directamente acá lo importo y digo, dame un DNI random, ¿no? O dame un número aleatorio, o dame, no sé, una función que me retorne algo que yo necesite propio para la generación de datos de mis dentro de mis scripts. Directamente llamo a ese módulo que yo construí, que está, no sé, en un repositorio remoto, y lo uso y listo. ¿Sí? Entonces eso está buenísimo. Y que acá, como nos dice, K6 no es Node.js. ¿Sí? Entonces acá nos dice las limitaciones que tenemos. Pero sí podemos nosotros importarnos nuestras propias herramientas de otro propio módulo de manera remota. Así que obviamente tiene algunas particularidades. De todos modos, nos dice que podemos igual siguiendo nuestros tutoriales, siguiendo sus tutoriales, podemos crear nuestros propios módulos de Node para que sean compatibles y poder importarlos dentro de K6. Parece que como intro básica vimos cómo hacer un script utilizando los métodos de una API con los métodos comunes de get, post, put, delete. Vimos cómo pasar headers a nuestras invocaciones. Vimos cómo ejecutar por la línea de comandos utilizando el CLI de K6 la cantidad de usuarios virtuales que quisiésemos pasarle y el tiempo de duración de esa ejecución. Vimos que además de poder pasarlo por la línea de comando, podíamos tomar esas configuraciones y agregarlo como dato de como parámetro de configuración de opciones dentro de nuestros scripts para decirle la cantidad de usuarios que quisiésemos utilizar y el tiempo de ejecución. A su vez, vimos que podíamos crear stages para emular fluctuaciones
en la carga que hagamos. Para, por ejemplo, decir, durante los primeros 30 segundos de mi ejecución quiero llegar a un límite máximo de X usuarios. Luego pasar a X más algo o a X menos algo, ¿no? Ir cambiando, ir agregando tantos stages como quisiésemos. Vimos que podíamos agregarle checks para validar funcionalmente que las respuestas que los responses de esas invocaciones, validemos por ejemplo el status code, validemos que el body que nos retornó sea consistente con lo que nosotros necesitamos. Vimos que podíamos utilizar para un post el utilitario de JSON para armar un objeto JSON para pasarlo en una invocación. Vimos los stages, vimos un poco los reportes o los datos que nos da K6, vimos thresholds y eso es todo hasta ahora. Viendo las extensiones que hay, de hecho hay lo último que les voy a mostrar. Miren la cantidad de extensiones que hay. Son todos plugins, son todos extensiones para seguir ampliando lo que K6 te da así, salido de la caja. Sí, hay muchas. Esto es lo que les decía, hay un... este es bastante nuevo, que es un recorder para hacer desde la web. ¿Sí? Nosotros vimos de API. Te genera un script también. Tiene unos módulos para poder hacer pruebas de caos, ¿sí? O caos testing, que está muy interesante. Bueno, hay un montón. Acá hay uno para crear métricas, un dashboard de métricas, ¿sí? En base a los resultados. Queries para hacer métricas en Datadog. Miren todo lo que hay. Cosas de Docker, Faker para utilizar random data. Hay un montón. O sea, y la comunidad sigue agregando. Acá, por ejemplo, K6 y Playwright. Sigue agregando todo el tiempo y actualizando estos plugins, estas extensiones. Sí, creo que ayer salió la última, la versión que estamos probando, justo es la última que salió, creo que ayer o anteayer, esta semana fue la release. Bueno, chicos y chicas, feliz fin de semana. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Espero que les haya gustado. ¿Sí? Les mando un abrazo, los espero en Discord para lo que necesiten. Vamos a saludar a Neri y nos vamos a comer. No se vayan, Un abrazo grande y buen descanso.